Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 11. En esta mañana leeremos, estudiaremos, meditaremos el versículo número 5. Seguimos avanzando sobre enseñanzas muy valiosas que nos da el rey Salomón, y lo más interesante es que nos las presenta de la forma más sencilla, porque nos las presenta mediante argumentos prácticos, mediante argumentos fácilmente comunes, como casuales, que nosotros pasamos por alto, pero en medio de esos argumentos aparentemente casuales o sencillos, están escondidas unas verdades espirituales enormes, gigantes, que hacen bien para nosotros y que es importante que las podamos entender o comprender. El texto de hoy, el 11.5, dice así: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ese es el texto de hoy. Un texto muy corto y muy sencillo. Y ese texto comienza y termina haciendo una censura, es decir, una denuncia. Y la denuncia es: tú no sabes, tú ignoras, tú no entiendes. Y eso se parece a veces a algunas comunicaciones que tenemos en casa, donde la gente nos dice: es que usted no entiende nada, o es que usted no sabe nada, o usted no conoce, ¿sí? El rey Salomón, recuerden que estamos hablando del hombre más sabio que ha estado en la tierra, en el pueblo hebreo, y ese hombre dice para los demás que la mayoría de personas, o en su totalidad los seres humanos, no conocen o ignoran. Cuando uno ignora, es ignorante, ¿cierto? Y todos somos ignorantes de muchas cosas en la vida, porque nadie tiene el conocimiento pleno. Todos tenemos muchas áreas en la vida que no conocemos, que nos son desconocidas, y que por más que nos esforcemos no las vamos a poder conocer nunca, porque el conocimiento que hay en la tierra es vasto, es infinito. No hay un hombre solo que logre tener todo el conocimiento, ni 2, ni 10, ni 20. ¿Sí? Nunca ningún hombre en la tierra pudiera saber todo o conocer todo, porque somos totalmente ignorantes. Yo no sé si ustedes son ignorantes, pero yo soy ignorante. La palabra ignorante no es una ofensa. ¿Sí? Nos ha parecido como que es una ofensa cuando usted le dice: usted es ignorante, o ese sí es muy ignorante. Pero realmente la palabra ignorante es una afirmación de verdad, es una noción válida, porque nos dice: todos ignoramos algo. Y el título de nuestra enseñanza hoy es muy ignorante. Es decir, usted y yo somos muy ignorantes, y no nos vamos a ofender porque es la verdad. Lo dice la Biblia, somos ignorantes, y lo sabemos porque lo sabemos muy poquito. Y lo poquito que sabemos a veces lo sabemos mal, o lo aplicamos mal, o no lo confiamos o no lo creemos bien como corresponde. Entonces el título de hoy es muy ignorante, hablando de la sociedad y los hombres, los seres humanos, que frente al gran conocimiento de Dios, al ilimitado e infinito conocimiento de Dios, nosotros somos ignorantes porque no sabemos ni un punto del gran conocimiento de Dios. No lo sabemos. De hecho, Dios nos tiene que hablar tan sencillo como si nos hablara a bebés. Y nos habla como si nos enseñara con plastilina, y aún así no entendemos. ¿Se acuerda que Nicodemo Jesús le habló y dijo: yo no entiendo, y era maestro de la ley? Y se acuerda que a Pedro también le habló y le dijo: Señor, explícanos mejor, porque tampoco entendió. Y a Moisés le habló y Moisés le dijo: Señor, yo no sé ni lo que me está diciendo, no entiendo. Y Moisés había sido instruido en toda la ciencia egipcia. Es decir, era un hombre con gran cultura general, con mucho conocimiento, y sabía varios idiomas, pero Moisés dice: Señor, ¿de qué me está hablando? ¿Sí? No entiendo. Así nos pasa a nosotros. Si Moisés sabía tanto, Pablo sabía tanto, y decían que no conocían, ¿cuántos serán nosotros, que sabemos menos? Que no hemos salido de la finca o del campo, del barrio, y lo poquito que sabemos es con lo que nos defendemos. Entonces el título de hoy es muy ignorante, y vamos a ver en qué cosas nosotros somos ignorantes según el rey Salomón. ¿Qué cosas son las que no sabemos que nos hacen ser llamados o considerados en la Escritura ignorantes? El ser humano siempre ha tenido la tendencia, la pretensión de querer explicarlo todo. Y para eso existen algunas áreas del conocimiento, ¿cierto? Como la filosofía, por ejemplo, o la ciencia, o la medicina,
o la psicología, especialmente las ciencias humanas y sociales, quieren y pretenden buscar respuestas a todas las preguntas. Incluso en algunas áreas del conocimiento, los autores o los capaces de esas áreas del conocimiento dicen es que yo soy filósofo, o yo soy científico, o yo soy médico, usted no sabe quién soy yo. Es decir, yo sí sé, porque yo estudié. La pregunta es, ¿sí sabe? Pues sí sabe un poquito, pero no sabe lo que la Biblia dice que el hombre ignora y que por siempre ha ignorado. Es decir, no hay científico, no hay filósofo, no hay capaz, no hay académico que pueda resolver estas preguntas que nos va a plantear hoy el rey Salomón. Y recordemos que el rey Salomón es un científico del conocimiento, es un predicador también, es un gran maestro y nos va a poner el dedo en la llaga, especialmente en la época del rey Salomón, que era similar a la nuestra, donde mucha gente sacaba pecho y decía, es que usted no sabe que yo soy ingeniero, y yo soy abogado, y yo soy médico, y yo soy filósofo, y todo el mundo hace concurso de títulos diciendo yo sé, ¿sí? Yo sé y usted no sabe, usted es ignorante frente a mí. Pero el rey Salomón dice, un momento, pongamos las cosas en orden, todos somos ignorantes. Puede que usted haya estudiado algo, puede que tenga algún conocimiento muy básico en el área de su profesión, pero frente a Dios hay preguntas que usted no le puede responder. Hay preguntas que si Dios nos plantea, usted y yo nos quedamos sin respuesta porque somos totalmente ignorantes. El libro de Eclesiastés lo estamos estudiando bajo el eslogan el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y lo que nos va a decir aquí el rey Salomón es, por más que el hombre tenga preguntas y plantee respuestas o hipótesis a sus preguntas, no va a poder responder las preguntas que Dios le hace. ¿Se acuerdan la primera pregunta que Dios planteó en el huerto en Génesis 3? ¿Se acuerdan que no la pudo responder Adán y Eva? Y Adán y Eva se alimentaban bien y tenían buena inteligencia y no pudieron responder. ¿Se acuerdan cuál fue la pregunta? ¿Dónde estás tú? Esa pregunta era fácil, ¿o no? Era una pregunta fácil de responder, pero Adán y Eva no pudieron responder a esa gran pregunta existencial donde Dios les dice ¿dónde está? Y así hay muchas preguntas. Si Dios nos pusiera un cuestionario, nosotros perdemos el cuestionario. Eso lo dijo Job. Job dijo, si Dios me pone un cuestionario y me interroga sobre el conocimiento profundo y sobre el conocimiento de la vida y de la existencia, yo pierdo todas las preguntas. Yo no sé usted, pero Job era un intelectual también, era un científico en su momento, y la Biblia dice que Job dijo que se declaraba totalmente impedido de responder el cuestionario de Dios, porque a todas las preguntas él iba a fallar. Seguro que si Dios nos dijera, le presento un cuestionario, nosotros decíamos, pues lo voy a intentar a ver si lo resuelvo. Pero Job lo perdió todo. Nosotros posiblemente lo vamos a perder igualmente porque somos ignorantes. Y por más que querramos entender o explicar lo inexplicable, es totalmente imposible porque las cosas inexplicables tienen la respuesta solamente nuestro Dios. Y esas cosas inexplicables de la vida, Dios nos las dejó para que nosotros seamos humillados y para que seamos agachados en nuestra soberbia, en nuestro orgullo y tengamos que reconocer, no sé. ¿Ustedes saben cuánto le cuesta a los médicos decir no sé? ¿Usted sabe cuánto le cuesta a los científicos decir no sé? Siguiente pregunta. Les cuesta mucho porque ellos han creado un pedestal en su profesión dando a entender que todo lo saben. Y nosotros como cristianos no nos debe costar decir yo no sé eso, pero Dios sabe. La Biblia lo sabe, la Biblia lo dice y el Espíritu Santo nos lo puede indicar o nos lo puede revelar. Entonces, ¿cuáles son esas tres cosas que el rey Salomón nos plantea en este texto que nos dice, usted y yo somos ignorantes? Lo primero que nos dice en el versículo 5 es, dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento. Entonces nos plantea un primer tema, y ese primer tema tiene que ver con la creación, tiene que ver con el universo, tiene que ver con las cosas naturales que nosotros disfrutamos a diario, porque todos disfrutamos la naturaleza, el oxígeno, el agua, el calor, la energía, los alimentos, los nutrientes, y toda
los paisajes en los cuales nos movemos los disfrutamos, los necesitamos para poder vivir. De hecho, el hombre fue creado de últimas para que pudiera tener todas las condiciones para vivir. Si Dios hubiera creado al hombre el primer día, ¿dónde lo hubiera puesto? Si lo hubiera hecho el segundo día, ¿qué hubiera comido? Hubiera tenido que entrar ayunando y no nos gusta ayunar, nos gusta comer bien, ¿sí? Si lo hubiera creado el tercer día, hubiera estado en tinieblas, y al ser humano no le gusta estar en tinieblas, y especialmente cuando no había luz, o luz eléctrica, o luz artificial. Entonces Dios creó al hombre de últimas en la creación para que todas las condiciones estuvieran dadas, para que él pudiera vivir en la creación de Dios y disfrutar la creación de Dios y no preocuparse por nada. Lo único que tenía que preocuparse era por obedecer, que era cuidar la tierra y trabajarla, y por adorar a Dios. No tenía que hacer nada más. No tenía que inventar el agua, inventar la luz, inventar el sol, inventar nada. El ser humano solamente debía obedecer y agradecer. Y le costó trabajo hacerlo. Falló en esos dos encargos que tenía que hacer. La Biblia nos muestra que Dios hizo su creación. ¿Cómo es la creación de Dios? ¿Qué característica o qué adjetivo tiene la creación de Dios? Es buena en gran manera. Es decir, Dios mismo le da un juicio de valor a su creación y es un juicio moral. Y ese juicio moral de la creación es que ella es buena. Es decir, la creación moralmente es buena. Porque recuerden que muchos dicen que la moral es un asunto creado por los hombres y por las religiones. Pero si la creación es buena, entonces moralmente es útil. ¿Y quién le dio ese criterio moral a la creación? O sea, ¿el sol es bueno o es malo? ¿El agua es buena o es mala? ¿El oxígeno es bueno o es malo? La creación es buena, toda la creación de Dios es buena, las especies, los animales, las plantas, todo es buena porque Dios la creó buena en gran manera y le imprimió un carácter moral para que sea útil, benéfica y para que sea de mucho servicio para nosotros. Pero hay cosas dentro de la creación que el hombre, con más ciencia que ha tenido a lo largo de los siglos, no ha podido descifrar. Sí, hay cosas que no ha podido estudiar. Recuerden que recientemente, después de miles de años, el hombre está pudiendo apenas descubrir los átomos y las microcélulas o microorganismos. No ha podido descubrir mucho más. Sigue analizando. Entonces nos dicen, por ejemplo, que tenemos más de 200 millones de neuronas. Bueno, algunos dicen que tenemos menos. Pero por lo menos hay 200 millones de neuronas y unas 85.000 millones de conexiones neuronales en el cerebro. Es decir, todo eso lo que dicen los científicos es, no sabemos. ¿Sí? Hay muchas, pero no sabemos con exactitud, les dan un número aproximado, pero hay miles de cosas en la creación de Dios que el ser humano no ha podido descifrar, no ha podido resolver, no ha podido entender, no ha podido conocer. Entonces especula. ¿Sí? Entonces inventa, crea hipótesis, crea teorías que nunca van a poder ser comprobadas porque todas esas teorías están en contra de la verdad de Dios. Recordemos que por muchos años los científicos dijeron que la Tierra era cuadrada o plana, ¿recuerdan? Por muchos años. Pero ¿se acuerdan quién dijo que la Tierra era redonda? ¿Cuál fue el primer científico que lo dijo? Dios. El científico por excelencia, Dios, creador y diseñador de la creación, dijo la tierra es redonda y lo dejó escrito en el libro de Job, en el libro de los Salmos, en el libro de Isaías y lo dijo el rey Salomón. Entonces, ¿qué científico es mejor? ¿Más creíble o más confiable? La ciencia humana apenas hace 500 años descubrió que la tierra era redonda, hace 500 años, pero hace 6.000 años ya lo sabíamos por la escritura. Porque Dios lo había dicho. Uno de los aspectos muy simples, pero muy básicos de la existencia que el rey Salomón nos dice que el hombre no puede conocer es el viento. El viento. O sea, no han podido identificar la fórmula química del viento o del aire, han podido identificar la velocidad del viento, han podido identificar la fuerza del viento, los científicos, han podido tomar muestras de las calidades del viento, características del viento, pero no han podido identificar las corrientes de los vientos. Cómo los vientos van y tienen unos circuitos o unos remolinos o unas corrientes preestablecidas que ellos no saben.
Tanto así que cuando llega un tornado a regiones donde hay tornados, no lo pueden predecir. Los meteorólogos o los científicos no pueden decir, prepárense porque la otra semana hay tornados. Simplemente dicen, es probable que llegue un gran viento o un gran ciclón, pero muchas veces llega de sorpresa y causa grandes calamidades. Entonces, el viento es invisible. Recuerden los que dicen, muéstreme a Dios y le creo. Ok, muéstreme el viento y le creo. Porque hay cosas de la creación de Dios que no son visibles o perceptibles al ojo humano, pero que son necesarias y que son útiles y que existen. Especialmente todos los gases, no solo el oxígeno, que es un gas, sino todos los gases que rodean el hemisferio, que rodean el universo, pues fueron creados por Dios, no son visibles o perceptibles a la vista humana, pero son reales, tienen peso, tienen composición química y son necesarios para la existencia. Todo eso lo saben ya los científicos, que hay helio, que hay mercurio, que hay nitrógeno, que hay hidrógeno, que hay oxígeno, eso lo saben, pero no saben cuál es la corriente del viento. Eso lo dijo el rey Salomón en el capítulo 1 de Eclesiastés. Parece ser que era un tema neurálgico en el tiempo de Salomón y vuelve y lo trae a colación en el capítulo número 11. Y en el capítulo número 11 dice, ningún hombre sabe cuál es el camino del viento. O sea, ¿qué ruta tiene el viento? ¿Por dónde pasa? ¿Qué ruta, qué circuito tiene el viento? ¿Qué destello deja o qué estela deja el viento por donde pasa? ¿Alguien lo sabe? ¿Hay algún científico que lo sepa? ¿Dios lo reveló en la Escritura? Ese es un misterio que no fue revelado en la Escritura. Se pone y se trae a colación para mostrar la necedad y la humillación del hombre frente a su desconocimiento, pero la Biblia no revela ese misterio. Sabemos que el viento tiene unos circuitos o unas rutas. ¿Quién lo sabe? No lo sabe ningún hombre. No lo han podido descubrir. Llevamos 6.000 años y no han podido descubrir eso y no lo podrán descubrir. ¿Por qué? Porque esa verdad oculta Dios la dejó para humillar a los hombres y para decirles, ¿se dan cuenta que ustedes son ignorantes? Ahora, ¿desde cuándo existen las corrientes del viento? ¿Qué dice Génesis 1:2? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. La palabra para espíritu en la Biblia, en el hebreo, es rúa, que es la misma palabra que se usa para Génesis 1:2, rúa, o neuma en el Nuevo Testamento en el griego. Entonces, el rúa de Dios es el espíritu de Dios, pero también la Biblia habla de un viento que cubre la tierra, que ya lo sabemos científicamente que se llama el oxígeno o la atmósfera, y los diferentes niveles o etapas de la atmósfera a través de los cuales pues, la tierra y el universo funcionan. ¿Recuerdan lo que dice Génesis capítulo 3, creo que 8? Dice, y oyó Adán la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto entre los vientos del huerto o entre el viento del huerto. Es decir, viento, brisa, aire, oxígeno, son sinónimos en la Escritura para mostrar que Dios le dio vida a la creación. Entonces vamos poniendo en orden las cosas. Primero, Dios creó todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y las creó buenas en gran manera y perfecta. Segundo, todas las cosas que Dios creó les dio vida. Les dio vida. Recuerden que a nosotros nos enseñaron que había un reino muerto. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos en la escuelita, en mi época, que eso hace muchos años, que había un reino inerte, pero según la Biblia, todas las cosas creadas tienen vida. O sea, ¿no? Vida distinta, por supuesto, ¿cierto? Hay una vida mineral, hay una vida vegetal, hay una vida animal y hay una vida humana, pero todas las cosas creadas tienen vida, tanto así que se mueven, se pueden mover, ¿sí? Se pueden trasladar de sitio, pueden cumplir funciones, pueden cumplir rutas o circuitos como la Tierra, la Luna, los satélites, las galaxias y las plantas y los ríos y los mares. Entonces, amados hermanos, si las plantas y los ríos y los vientos se mueven, significa que tienen vida. ¿Qué se necesita para la vida? Tener oxígeno, tener movimiento, tener aire, tener viento. Y Dios le dio a la creación oxígeno. ¿Sabían ustedes que gran parte de la Tierra tiene oxígeno? Tiene una composición alta de oxígeno para que funcione. ¿Sabían ustedes que los gases tienen una composición de oxígeno, la mayoría, para que puedan funcionar y puedan mezclarse?
¿Sabía usted que las plantas para que puedan vivir requieren oxígeno? Y que los órganos de nuestro cuerpo para que puedan vivir requieren oxígeno. Que el agua para que pueda ser limpia y se pueda hacer de consumo requiere oxígeno. Se puede morir el agua también por falta de oxígeno, o las plantas, o los ecosistemas, o los animales, o los órganos nuestros. Es decir, Dios le dio a la creación vida, y para que la creación tenga vida le puso oxígeno, o le puso aire, o le puso viento, o brisa. Los científicos eso no lo han podido descubrir todavía, pero ya nosotros lo sabemos. Que todas las cosas creadas funcionan porque Dios les dio movimiento y porque para que tengan movimiento les dio vida. Y les dio vida mediante oxígeno, mediante aire, brisa o gases que tienen como componente el oxígeno. Entonces, ese es uno de los misterios de la creación. Lo máximo que ha podido descubrir los científicos es que hay una capa en la atmósfera que está compuesta de oxígeno y que se llama atmósfera. Eso es lo máximo. Pero están intentando descubrir si en otros planetas hay oxígeno. Y ya han podido hacer algunos descubrimientos que sí hay oxígeno en otros planetas. Si hay oxígeno, significa que esos planetas también funcionan, también tienen movimientos y tienen funciones naturales porque Dios les estableció. ¿Por qué nos está diciendo el rey Salomón, tú ignoras eso? Tú no sabes cuál es el camino del viento. Tú sabes que hay viento, pero no sabes la ruta del viento. ¿Por qué nos está diciendo? Para que entendamos que la creación tiene misterios y que esos misterios que nosotros no entendemos, Dios los sabe. Y eso que no sabemos se lo debemos a Dios, porque si Dios le quitara el oxígeno a la tierra, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no hay atmósfera, no hay oxígeno, no hay gases? Recuerden que el viento no es solamente necesario para nosotros, sino para todas las especies de plantas y de animales. Y que sin el viento ni siquiera los árboles tienen fuerza, ni siquiera crecen, ni siquiera se transportan las semillas. El viento es uno de los mejores polinizadores que hay en la naturaleza, porque el viento es el que transporta las semillas y hace que se puedan difundir en diferentes regiones. Entonces, miren lo interesante, amados hermanos. ¿Es usted ignorante sobre el tema de la creación? Yo lo soy. Somos muy ignorantes. Pero aunque somos ignorantes de cómo funciona la creación, yo les pregunto, ¿la creación funciona bien? Sí. ¿Por qué funciona bien si la gente ignora cómo funciona? Porque aunque nosotros ignoremos, Dios no ignora su creación y Dios la sustenta de manera milagrosa. Esa es la palabra que los científicos y los agnósticos y ateos no admiten. ¿Cómo se sostiene la tierra? De forma milagrosa. ¿Cómo se mantiene en el vacío la tierra? ¿Quién la sostiene en el vacío? Eso es un milagro. Es un milagro que los ríos corran todos al mar y el mar nunca se llene. ¿Sí? Es un milagro que siempre haya especies, haya alimento, haya vida en todos los rincones lejanos y que Dios sustente su creación. Es un milagro que las cosas creadas no dejen de moverse y sigan moviéndose al mismo ritmo que se movieron desde el primer día de la creación, a la misma velocidad, sin disminuir o acelerar 1 centímetro. ¿Puede usted manejar un carro 1 hora sin cambiar de velocidad? Imposible, ¿cierto? Porque siempre estamos más rápido o más despacio, porque no logramos mantener el mismo ritmo. Pero Dios mantiene el mismo ritmo en su creación. Eso es un milagro. Entonces, lo primero que nos está diciendo el rey Salomón es: la tierra existe por el milagro de la vida que Dios le dio a su creación. Es decir, Dios sostiene la creación milagrosamente. Yo recuerdo hace algunos años que dijeron que en el 2020 íbamos a estar sin agua potable en el mundo. ¿Alguien recuerda? Que en el 2020, los más viejitos como yo, recordamos que nos dijeron: prepárense porque en el 2020 no hay agua potable. Y la gente no puede salir a la calle porque la capa de ozono se destruyó y a todo el mundo le da cáncer de piel. Estamos en el 2023 y seguimos teniendo agua potable todos para consumo en el mundo entero y seguimos teniendo capa de ozono y seguimos teniendo oxígeno. Ahora, no estoy diciendo que no los cuidemos y que no seamos responsables, pero aún si nosotros no cuidáramos la creación, ¿quién la cuida? Dios. Porque Dios es el gran interesado en preservar, porque la creación es un milagro de Dios, que revela su grandeza, su poder y su soberanía, y que es un espejo ante nosotros para entender los milagros de la existencia.
Eso es lo primero que no conocemos. Eclesiastés 1:6 dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Miren la mejor respuesta que encuentra Salomón para poder explicar la ruta del viento. Pues va de norte a sur, de oriente a occidente y vuelve al mismo sitio donde comenzó. ¿Lo entendió? Esa es la mejor explicación científica de Salomón, que era un gran científico para decir esa es la ruta del viento. ¿Sí? Parece como Cantinflas, pero realmente es la forma de explicarlo. No sabemos. Pues va para todos lados y llega al norte, al sur, sube, baja, se calienta, se enfría, se pone más denso, se pone menos denso. Pero sigue siendo viento y sigue siendo aire y no pierde su característica y no pierde su función. Y si no hubiera aire en alguna zona, inmediatamente todo lo que hay ahí muere. Eclesiastés 8:8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas de guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. Y Juan 3:8, que es un texto que quiero que traigamos hoy de ejemplo, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del espíritu. Esa fue la gran respuesta que Dios le dio a Nicodemo. Nicodemo era uno de los hombres más ilustres del Sanedrín judío en el momento de Jesús, es decir, era un gran congresista, ¿sí? O un gran magistrado del parlamento del momento de los hebreos en la manera como estaba organizada la política judía. Y va donde Jesús de noche y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿no sabes? Usted es un maestro y usted no sabe. Y Nicodemo le dijo, pues, explíqueme. Y Jesús le dijo, tienes que volver a nacer de nuevo. Y recuerdan que le respondió Nicodemo, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? Me toca volverme a meterme al vientre de mi madre y volver a nacer. Mire qué ignorante era Nicodemo. Y era maestro de la ley. Nicodemo diciendo eso, dices, ¿cómo puedo volverme chiquitico y meterme al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y usted no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Eso le dijo Dios o Jesús a Nicodemo. Usted no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Usted es un ignorante que no sabe las cosas de Dios. Pero ¿por qué traje ese texto? Porque ese texto está en la misma relación de Eclesiastés capítulo 11. Como tú ignoras cuál es el camino del viento, es decir, el viento sí está en movimiento todo el tiempo. Está en actividad, está en función. Los movimientos del viento no son desordenados, no son fortuitos, no son casuales, no son alocados. No, los movimientos del viento son precisos, rítmicos, organizados, sistemáticos y progresivos conforme a toda la creación. Igual como la tierra no se mueve de forma desenfrenada o alocada, se mueve precisamente a un ritmo que ni nos mareamos ni nos salimos, pero tampoco se queda quieta. Eso es maravilloso, eso es un gran milagro. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto de la ignorancia que nosotros tenemos? No conocemos cómo la creación funciona. No sabemos cómo funciona la creación. La creación tiene vida, Dios le dio aire, le dio oxígeno, Dios la tiene funcionando, pero nosotros no sabemos cómo funciona. Nosotros solo sabemos que si sembramos una planta de guayabo, en algunos años podemos ir a recoger guayabas, pero no nos damos cuenta ni cómo crece, ni cómo se funciona, ni cómo se madura el fruto. No sabemos nada. Tenemos algunas versiones botánicas de cómo se hace, pero realmente no lo sabemos. ¿Cuál es el segundo tema de ignorancia? No sabemos cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Ese es otro tema maravilloso y fabuloso que hoy en día los ginecólogos o los médicos nos dirían, bueno, nosotros sí sabemos. Salomón no sabía, pero nosotros sí sabemos. ¿Sí? En la época de Salomón la medicina no estaba tan desarrollada, ni los aparatos para hacer análisis interno, pero ahora sí se sabe. Ahora se sabe cuántas semanas tiene el feto, o el niño, o el embrión, se sabe qué medidas. Cuando vamos a las ecografías le toman las medidas del codo, le toman las medidas del cráneo, le toman las medidas de las piernitas y ya nos van a decir cuánto pesa en el vientre y nos dicen cuánto aproximadamente va a pesar al nacer y en qué fecha va a nacer aproximado. Es decir, sí se sabe. ¿Estaba equivocado entonces el rey Salomón sobre este tema de ignorancia o no?
¿Qué es lo que dice Salomón que nunca sabrán los hombres? ¿Cómo crecen? ¿Qué es lo que realmente nunca nadie sabrá, ni los más grandes científicos de la medicina que se dedican a estudiar, por ejemplo, el tema de la concepción o la maternidad o los embriones? ¿Qué es lo que nunca sabrán? Recordemos el hilo que estamos viendo acá. ¿Qué hablamos de la creación? ¿Qué tiene la creación para que funcione? ¿Qué tiene? Vida. Para que la creación funcione, Dios le dio vida. Todas las cosas creadas tienen vida. ¿Qué es lo que no logran entender los científicos de la medicina sobre el bebé en el vientre? ¿Cómo se establece la vida? Ese es el misterio. El misterio no es en los huesos, porque eso cualquier ortopedista lo sabe. El misterio no son los huesos, el misterio es el misterio de la vida en el vientre. Y ustedes, las que han sido madres y los que son padres, saben que el esperar a nuestros hijos o recibirlos cuando nacen es un gran milagro. Es una expectativa maravillosa y de sorpresa que uno no sabe. Uno solo sabe que están creciendo, pero uno no sabe ni cómo crecen, ni quién les da ese crecimiento de manera específica, ni cómo van a llegar. Termina siendo un misterio. Una de las cosas que más tiene que esperar la mamita cuando está esperando bebé es que Dios haga un milagro, ¿o no? Porque ese hijo todos los días pone a prueba la confianza y la esperanza de qué es lo que van a hacer. Incluso muchas mamitas están nerviosas, ansiosas, preocupadas porque dicen, estoy preocupada por mi bebé. Y es qué es lo que más quieren que nazca, pues un niño sano y un niño completo. Y uno escucha cuando la mamá dice, o las mamitas dicen, es que apenas me lo entregaron, yo lo miré que estuviera completico. Sí, yo lo miré que estuviera completico, no importa si es feíto, nuestros hijos serán lo más hermoso del mundo. Pero ¿qué es lo que una mamá espera? Que el niño nazca completo, es decir, que el milagro se haya dado completo. Porque si nace con una malformación o nace prematuro, pues nos angustiamos mucho y eso trae mucho dolor. Lo que está diciendo aquí el rey Salomón es, la ciencia médica ha avanzado mucho y los ultrasonidos y muchos aparatos para hacer revisiones cuando el bebé está en formación, y los médicos pueden advertir muchos peligros o riesgos en el útero, incluso pueden hacer hoy en día cirugías en el vientre para algunos bebés. Pero ¿qué es lo que los médicos nunca sabrán? ¿Cómo se origina la vida? Eso nunca lo sabrán, ni pueden producir vida. Recuerden que se pueden fecundar óvulos en un laboratorio fuera del vientre, pero ellos nunca podrán dar vida o generar vida. Eso nunca podrán hacer. Y lo que no saben los médicos, los científicos de los bebés o del vientre, de la maternidad, es en qué momento ese nuevo ser que se está formando tiene alma. Porque recuerde que el espíritu de vida es el alma. Génesis capítulo 2, hizo Dios al hombre de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué sopló? Aliento de vida, es decir, rúa o neuma de vida, le dio espíritu. Recuerden que hablamos del espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de la tierra. Recuerden que hablamos del espíritu que tiene la creación, que es la vida, el aire, el oxígeno que le permite moverse y tener vida. Pero aquí estamos hablando del espíritu de vida que Dios da a una nueva criatura. ¿En qué momento el bebé que está en el vientre tiene alma? Es un misterio y hay 3 teorías, ¿cierto? Otros dicen yo no sé, u otros dicen que es un animal racional, que no tiene alma, ¿sí? Que es un Homo sapiens. Pero la Biblia dice que el ser humano tiene alma. ¿En qué momento le llega el alma al bebé? ¿En qué semana? ¿Qué ginecólogo nos dice? ¿Qué obstetra nos dice? ¿Habrá alguno acá que nos diga? ¿En qué momento llega el alma al nuevo ser? ¿En qué momento él tiene espíritu de vida? No vida humana, sino espíritu de vida, es decir, alma, para tener que rendir cuentas a Dios. Porque recuerde que todo el que tiene alma es inmortal. Y al tener alma tiene que rendir cuentas a Dios. Y eso es parte del misterio de la vida que ningún científico ha podido resolver y eso es un gran misterio.
Recuerden que una teoría sobre el alma es que hay un depósito, esa es una teoría, que hay un depósito y que en ese depósito, en esa bodega, están todas las almas de todos los niños que van naciendo. Y que a medida que se va fabricando los niños, entonces se les despacha el alma, ¿sí? Y llega el pedido y entonces pues se junta el pedido ahí con el paquete que se está formando y ya tiene alma, ¿sí? Que se llama el traduccionismo, ¿sí? Es una teoría pagana, es una teoría pagana no bíblica. La Biblia nos da la respuesta sobre el alma. Otra teoría es que el alma la da el papá. Es decir, que en el momento de dar el aporte, que es la semilla, que con esa semilla que califica o que gana el concurso, ¿cierto? En ese millón de competidores, de atletas, que llega y fecunda, que en ese competidor va el alma. Es decir, él va corriendo con el alma de la criatura y ahí le transmite la información genética y el alma. ¿Sí? Es decir, que el alma se engendra. Que el alma se engendra. Eso también es una teoría pagana y falsa. Y lo que la Biblia nos dice es que el alma Dios la da. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿En qué momento la da? ¿La da cuando nace? Recuerden que hay un filósofo que dice que los niños tienen uso de razón a los 7 años. Es decir, que antes no tienen alma, sino que a los 7 años tienen alma. Es decir, eran unos desalmados hasta los 7 años. Otros dicen que el niño tiene alma cuando nace, es decir, que los 9 meses en el vientre era un montón de células o un muñeco sin vida y sin espíritu y no importaba si lo abortábamos o no, porque era una cosa que se movía, mas no tenía espíritu. Pero si él se movía, recuerden que todo lo que se mueve tiene vida. ¿Cuál es la vida de la creación? El oxígeno, el aire, la brisa. ¿Cuál es la vida del hombre? El espíritu. El alma. ¿Me están comprendiendo lo que estoy diciendo? Lo que está diciendo aquí es, nadie sabe cómo el niño crece teniendo alma en el vientre, quién se la dio, en qué momento, cómo le llega, cómo se la entregan, cómo se la implantan, en qué noche sucede eso, en qué momento, y eso es un misterio. Lo cierto que nosotros sabemos según las Escrituras es que desde el momento de la concepción, ese óvulo fecundado tiene vida. Recuerden que 24 horas después de la relación sexual, cuando hay embarazo, inmediatamente hay fecundación y en el momento de la fecundación hay vida. ¿Qué es lo que hay en el vientre? Una nueva vida. No es un óvulo fecundado, no es un feto, no es un embrión, no es un montón de células, no es un conjunto de células, no, es un nuevo ser que está en su primer día de formación. Pero para que esté en su primer día de formación, ¿qué tiene? Vida. ¿Cómo sucede eso? ¿Dónde sucede? ¿En qué momento que no nos dimos cuenta? ¿O ustedes se dieron cuenta en qué momento le llegó el alma a sus hijos? Si es que ya tienen. No nos dimos cuenta. Ese es un misterio. Pero es un misterio a gritos que todo el mundo sabe que los seres humanos tenemos vida. Aún los abortistas que se empeñan en decir que se puede abortar a cualquier momento sin peligro, sin riesgo ni para la criatura ni para la mamá, ellos saben y por eso buscan legitimar su práctica criminal, saben que hay vida, ellos saben que esa criatura se les mueve, ellos saben que esa criatura tiene reacciones interesantísimas, que son valiosísimas e inolvidables y se puede ver por ultrasonido. Entonces, amados hermanos, ¿quién sabe cómo le llega el alma al ser humano? Sabemos que llega en la concepción, pero ¿cómo llega? ¿De dónde llega ese paquete, esa información? ¿Es un chip? ¿Es una píldora? ¿Es un microorganismo? ¿Qué es? Pues es un espíritu, es un alma, no lo sabemos, no hay respuesta, no es ni un microorganismo, ni es un átomo diminuto, ni es que se implanta, ni es que se introduce en el vientre o en el útero, simplemente en el momento de la fecundación, que es un milagro ya la fecundación, un milagro biológico, ahí también hay un milagro y es el milagro de la vida. Es decir, en el momento de la fecundación hay 2 milagros, que es que un esperma fecunde un óvulo y se genere un nuevo ser, pero que ese ser tenga alma, es un segundo milagro. Es decir, que Dios le regale vida de tal manera que en el momento de la fecundación nosotros sabemos que hay vida
y que esa vida tiene que ser respetada y tiene que ser cuidada y tiene que ser concebida debidamente porque Dios la está formando. ¿Quién fue el que hizo que hubiera fecundación? Dios. ¿Quién fue el que hizo que hubiera vida espiritual en ese ser? Miren lo que dice Job capítulo 10, 8 y 9. Tus manos me hicieron y me formaron. Entonces, ¿quién trae el alma? Dios. Dios pone el alma, que es el espíritu del ser humano. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Tus manos me hicieron y me formaron, lo dijo Job, que es un gran científico de la escritura. Y luego Job en el 31:15 dice, el que en el vientre me hizo a mí, y no está hablando del papá, sino de Dios, dice, ¿no lo hizo él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Es decir, ¿quién dispuso que estuviéramos o que pasáramos 9 meses en la matriz? Dios. No fue voluntad del papá. De hecho, en algunos casos todavía el papá no acepta que tiene hijos, pero Dios sí acepta que nos creó en el vientre y nos ha dado vida en abundancia. Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces Job, Jeremías y ahora David, Salmo 139, 13 al 18. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado en mi alma, mi espíritu, que Dios me dio en la concepción, lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, las primeras semanas de la gestación, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, ¿quién da el alma al nuevo ser? Dios. Es un milagro. ¿Cuándo la da? En la concepción. ¿Cómo la pone, la aplica, la implanta? Es un milagro. No lo vemos, no lo sabemos, no se puede explicar, pero no lo podemos negar tampoco. Así como la creación funciona y no sabemos cómo funciona, solo sabemos que Dios la sostiene, solo sabemos que es un milagro. La vida humana también sabemos que Dios la sostiene y que es un milagro. Y que nuestros hijos se hayan formado y hayan estado 9 meses en el vientre es un milagro, pero que hayan nacido también es un milagro, y que estén grandes también es un milagro, y si son hermosos como los nuestros, más milagroso todavía. Porque la vida es un milagro de comienzo a fin. No solo que tengamos órganos y que funcionen, sino que podamos tener inteligencia y entendimiento. El rey David dice, tú me formaste en el vientre de mi madre y mi alma lo sabe. Qué interesante. Eso niega la idea de los abortistas que dicen que ellos no tienen principios morales y que a ellos no les importa matar a una criatura porque es simplemente un montón de células, como una bolsa de células. Pero la Biblia dice que todos sabemos, muy dentro de nosotros, que Dios nos creó, que eso lo sabemos. Entonces, así como el hombre no puede dar vida, tampoco sabe cómo funciona la vida. Miremos otro texto acá que dice en Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos, suavidad al alma. Proverbios 15:30, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Amados hermanos, todos tenemos espíritu. No es que nos guste o no, que lo aceptemos o no, tenemos espíritu, que es sinónimo de alma en la Biblia o sinónimo de soplo de vida, aliento de vida. Dios nos dio aliento de vida. Esa parte inmaterial no la vemos, pero existe. Así como la parte no visible en la tierra no existe o en la creación, no la vemos, pero existe de la misma manera. Tercer cosa, ¿qué es lo que más ignoramos? ¿Qué otra cosa ignoramos? Ignoramos la creación, ignoramos la vida humana y cómo tiene el hombre espíritu y en qué momento, pero también ignoramos cómo Dios obra, dice el versículo 5, así de la misma manera ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, hay otra forma como Dios opera de manera espiritual. ¿Recuerdan cuál es? A través de la regeneración.
a Nicodemo, perdón, en el libro de Juan, que iba diciéndole, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dijo, usted tiene que volver a nacer en el vientre de su madre y nacer. Y él dijo, no lo entiendo. Y el Señor Jesús le dijo, usted no sabe ni de dónde viene, ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, todos aquellos que hemos sido regenerados, no hemos sabido en qué momento Dios nos regeneró. ¿O alguien me puede explicar técnicamente la regeneración? La podemos explicar teológicamente, la podemos explicar conceptualmente, la podemos explicar experiencialmente, pero no podemos explicar técnicamente cómo se fueron dando los pasos de la regeneración, porque la regeneración es la obra del Espíritu de Dios en la conciencia humana, dando vida y dando nuevo nacimiento sin que nosotros lo podamos ver o entender. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, eso es como el viento que no se ve, pero se necesita. Eso es como el viento que no se explica, pero está ahí. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tiene el Espíritu de Dios, no se ve a simple vista, pero él es una nueva criatura que ha pasado de muerte a vida. El Espíritu de Dios es uno de los grandes misterios en la salvación cristiana o en la historia de la redención. No podemos ser salvos sino por la obra del Espíritu Santo. Así como la tierra no funciona y la creación no funciona sin aire, sin viento, así como la vida humana no funciona sin oxígeno y sin espíritu, de la misma manera no hay salvación sino a través de la acción del Espíritu Santo. Si no tiene usted el Espíritu, no es salvo. ¿Cómo sé si tengo el Espíritu o no? Bueno, eso no se ve. Usted no puede decir, sí, por acá lo siento, por acá siento un corrientazo, siento como que me camina. No, el Espíritu Santo no se ve, no se puede decir aquí está, fue en tal momento, fue en tal circunstancia, simplemente es como el viento que no sabemos ni de dónde viene, ni para dónde va, pero ha obrado un milagro en nuestra vida. Así como la creación se sostiene milagrosamente, así como la vida humana se sostiene milagrosamente, la regeneración es el mayor milagro que Dios ha obrado en hombres pecadores que estando muertos sin delitos y pecados les dio vida para que tengan vida eterna. Amados hermanos, todos los seres humanos andamos buscando milagros. Y Dios hace milagros porque Dios es poderoso. Y podemos pedirle a Dios que haga milagros. Pero ya tenemos 3 grandes milagros acá que acabamos de mencionar hoy. ¿Para qué más milagros si ya tenemos 3? El milagro de la creación, que lo disfrutamos a diario, que Dios nos haga llegar agua a la casa, aire, oxígeno por nuestra ventana, calor por nuestra ventana, que nos provea los alimentos y la vida y la existencia digna. ¿Eso no es un gran milagro ya? Diario, constante, que no tenemos que pedirlo y lo disfrutamos. Ya tenemos el milagro de la vida, que Dios en su infinita bondad nos ha regalado vida y nos ha sostenido con vida hasta aquí, no importa las implicaciones de esa vida, pero Dios nos ha dado vida, ese es un gran milagro. Pero también tenemos un tercer gran milagro extraordinario, que es la regeneración, que estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Ese es un milagro extraordinario que ningún médico, ningún científico, ningún investigador puede descifrar, y eso es lo que está diciendo Salomón. El hombre ignora los 3 más grandes milagros con los cuales convive en el caso del creyente, que es el milagro de la vida, el milagro del espíritu humano y el milagro de la regeneración. No podemos despreciar esos grandes milagros porque son los milagros más grandes. Y la gente pidiendo es que el milagro de ganarse el baloto, ¿sí? Como si eso sirviera para algo. O que el milagro de poder llegar rápido a algún sitio, si ya disfrutamos de los más grandes milagros. Pero los ignoramos. Y como los ignoramos, los despreciamos. Y eso es grave porque despreciar es quitarle valor a algo. Apreciar es darle precio. El término aprecio viene de dar precio. Es decir, si usted aprecia a alguien, le da precio, le da valor, le da un estatus de valor porque lo aprecia. Si usted aprecia las cosas de Dios, las pone en alta estima porque les tiene un gran valor. Pero nosotros despreciamos las cosas que el Señor nos enseña y por eso pasan grandes consecuencias. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados hermanos, en este mundo enfrentamos situaciones difíciles y muchas de las situaciones que afrontamos las ignoramos. Sí, a veces preguntamos por qué existe el sufrimiento, por qué existen las tragedias, por qué existe la pobreza, por qué existe la guerra. Todas esas preguntas en algún sentido no tenemos respuesta satisfactoria. Pero ¿saben a qué sí tenemos respuesta satisfactoria? A las 3 preguntas que el rey Salomón nos planteó hoy. Y es, ¿quién sostiene la tierra para que funcione tan bien? Dios. A esa pregunta ya hay respuesta. ¿Quién le dio espíritu o alma al ser humano para que sea distinto a los animales? No somos un Homo sapiens inteligente, somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. No somos de una especie animal racional evolucionada, somos seres humanos venidos de la mano de Dios, con espíritu y con inteligencia superior para rendir cuentas a Dios. ¿Quién le dio el espíritu al hombre? Esa pregunta ya quedó resuelta. Salomón a través de la escritura nos la resolvió, Dios. Y la tercera pregunta es, ¿quién es el único que puede regenerar a un pecador? Que estando en esclavo en delitos y pecados y sin esperanza, que estando sumido en el lodo cenagoso del pecado, puede darle vida y darle esperanza y transformar su conciencia y llevarlo a la eternidad a morar con Cristo. Ese es el milagro más extraordinario. No pidan ganarse el baloto, ni loterías, ni riquezas, ni fortunas. El milagro más grande ya lo tenemos, que se llama la regeneración de nuestro espíritu. ¿Cómo se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿Cómo se explica? Yo no sé, lo único que sé es que Dios me sanó. ¿Se acuerdan de un enfermo que fue sano y le preguntaron, pero quién y cómo y explique? Sí, había curiosidad, como hoy en día también existe, ¿no? Cuéntenos, y él dijo, yo no sé cómo fue ni quién es, si es hijo de Dios o no, yo no lo sé, yo solo sé que estaba enfermo, estaba ciego y ahora veo. Y yo puedo decir lo mismo. ¿Cómo explico la regeneración? Yo no sé. Técnicamente no la sé explicar, pero yo solo sé que estando sin esperanza Dios me dio vida y estando muerto me perdonó y yo tengo vida eterna. ¿Por qué está tan seguro? Porque la Biblia lo dice, porque yo lo creo y porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. ¿Ignoras tú eso o ya eso no lo ignoras? ¿Seguimos ignorando la redención o esa ya no la ignoramos? Si no la ignoramos, démosle gracias al Señor y apreciemos. Apreciar es darle precio, darle valor más alto para que apreciando la redención podamos vivir para nuestro Dios. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, porque tu palabra nos enseña que tú eres un Dios de milagros. Pero los grandes milagros que tú haces no es que se sane el paralítico, o que el sordo pueda hablar, o que el ciego pueda ver, o que alguien se levante de una silla de ruedas, o sanarlo de una enfermedad crónica. Esos no son los más grandes milagros en los cuales tú eres especialista. Tú haces milagros, eso lo sabemos, tu palabra lo dice, nosotros lo creemos, lo hemos visto. Incluso hemos visto milagros de ese sentido práctico y diario que estábamos mencionando. Pero en los milagros en los cuales tú eres especialista y nos dejas a todos con la boca abierta y nos dejas pálidos de la ignorancia y de no saber responder las preguntas, es sostener tu creación. ¡Qué gran milagro! Tener un sol que nos alumbra todos los días, tener un día y una noche todos los días, tener agua, tener calor, tener energía, tener alimento, tener todas las condiciones para vivir en esta tierra, sea clima frío o caliente. Eso es un milagro extraordinario de la providencia que viene de ti y con el cual nos bendices a todos, justos e injustos. Pero también has hecho un gran milagro con el cual estamos frente a Él, que es el milagro de darnos vida. Dar vida a hombres y mujeres, darles espíritu, darles alma, darles noción moral, darles fe, darles esperanza, darles conciencia de lo eterno, de lo inmortal, de lo trascendente. Eso es un gran milagro, porque ningún animal, ninguna especie animal puede pensar en el más allá, solo los seres humanos. Ningún animal o ninguna especie puede pensar en la muerte y asustarse, solo nosotros los seres humanos. Ningún animal puede pensar en cómo nació y el milagro del nacimiento, solo nosotros. Tenemos recuerdos, tenemos memoria, tenemos gratitud, tenemos justicia, nociones de verdad, porque somos espíritu creado por ti con este cuerpo que lo cubre y lo protege.
Gracias por ese milagro, porque no somos animales evolucionados, somos hijos tuyos, somos seres humanos creados a tu imagen y semejanza y hechos por tu propia mano en los cuales soplaste aliento de vida. Y gracias porque en el caso de nosotros, tus hijos, nos has regenerado. Estando muertos, estando esclavos, estando desahuciados, estando atados al pecado, estando sin vida, nos diste vida, Señor. Gracias. Y si a alguien aquí en esta mañana tú no le has dado vida, no lo has regenerado, te rogamos que lo hagas si es tu voluntad preciosa, porque tú tienes el poder de hacer milagros, Señor. Tú puedes llegar a la conciencia del pecador más empedernido y perdonarlo. Tú puedes llegar a la conciencia del hombre más incrédulo, más agnóstico, más ateo y blasfemo y darle vida, porque tú eres poderoso, tú eres milagroso. El milagro más grande que te pedimos para nuestros hijos, nuestros familiares y nuestros conocidos es que los regeneres, que les des el perdón de los pecados. No que se ganen las riquezas o que tengan salud, porque eso no tiene ningún valor eterno, sino que les regales la vida eterna para que creyendo en ti te teman y temiéndote a ti te sirvan y sirviéndote a ti sean salvos y puedan vivir contigo por la eternidad. Gracias porque en muchos de nosotros nos ha sobrado ese milagro. Ayúdanos a agradecerlo y a apreciarlo y a vivir como corresponde. Y si a alguien no lo has hecho, te rogamos que lo bendigas con ese milagro hoy, dándole vida y que nazca de nuevo como el viento que nace por el Espíritu y que da vida eterna y vida en abundancia. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.